todas. Qué bueno que David Hernández nos acompañe hoy en segunda oportunidad para tratar este tema tan maravilloso de Iglesia y Poder, una mirada desde el anabautismo. Sí, como decía Aníbal, hace 15 días tuvimos un primer encuentro a propósito de este tema y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, David, por favor, el aire es tuyo. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que no envié materiales, pido disculpas. Realmente no estaba muy en condiciones de hacerlo físicamente. Y lo otro, incluso yo creo que había hecho unas diapositivas o algo ese día y todo eso se perdió también. Entonces, pero pues de todas maneras reconstruir eso no es ningún problema. Y la segunda cosa es que me quedé pensando, después del diálogo que tuvimos hace 2 semanas, y pensando en que algunos de los comentarios, o sea, me dejaron pensando porque cuando se trata de pertinencia, o sea, de aquí aterrizando, en dónde estamos, uno debe ser muy cuidadoso en el sentido de ver si realmente podemos aportar o no podemos aportar. Entonces, eso me hace decir lo siguiente esta noche, y es que tratándose de una presentación que motive, promueva o induzca una exploración mayor y mejor sobre el tema, escogí básicamente 3 elementos para inquietar. O sea, porque entiendo que ese es como el propósito, además porque el tiempo es una cosa súper corta. Eh, una rápida mirada a algunos de los asuntos claves respecto a la reflexión y normatización dentro de las cuales se da el movimiento de la reforma radical. Eso fue lo que traté de hacer, 3 cosas y toqué 2. Eh, esa es la primera, era eso, o sea, ver como algunos elementos en ese contexto cuando se da la reforma y la reforma radical. La segunda es un ejemplo sencillo de la decisión de Jesús a respecto del marco que determinaría su ministerio, y de hecho esto ya marca cómo se ubica respecto al poder, a los poderes y a su propio ejercicio de poder a través del servicio. Entonces la idea era como dejar esa inquietud basado en Lucas 3 y 4. Y en tercer lugar, yo lo que quiero hoy es solamente motivar leyendo algunas frases de 2 documentos que ustedes los tienen. La idea es releer, reestudiar y discernir de nuevo lo dicho por John Yoder, a fin de buscar la pertinencia para nuestro aquí y nuestro ahora. Y algo que me tocó mucho respecto a uno de los comentarios es que me hago una pregunta, y es: creo que el anabautismo tiene la respuesta correcta en su enfoque para responder en el actual momento de cambio de un mundo monopolar, imperial y colonialista hacia un modelo multipolar que interprete la búsqueda de la mayoría global, que hemos bautizado aquí como sur global. Entonces, esa es la pregunta que me hago. ¿Será que el anabautismo la tiene? Y la respuesta es lógico que la respuesta debe ser sí y no. Ninguna tradición religiosa o teológica la tiene ni podría tenerla. Pero en la tradición anabautista encontramos asuntos, elementos, reflexiones, testimonios y quehaceres lo suficiente ricos que nos dan la capacidad de dialogar desde nuestra tradición y en igualdad de condiciones con otras tradiciones. Propongo, sí, que teniendo a Jesús del Evangelio como llave hermenéutica, que fue el punto donde caía a partir de Lucas, o sea, la diferencia está en si Jesús es la llave hermenéutica o no, y que eso es retomando una propuesta anabautista de siglos, de Jesús como filtro. Sin duda alguna, sin duda alguna, la tradición anabautista es un apoyo sin par, dada que su mayor producción inicial trató también de seguir ese camino con el nombre de filtro de Jesús. O sea, para mí es clave cualquier acercamiento que se quiera hacer en nuestra perspectiva, en nuestra tradición,
hacerlo desde ese enfoque de Jesús como llave hermenéutica. Soy parcial y soy selectivo, y eso yo creo que es muy notorio. Sí, inclusive por ocasiones creo que soy hereje para muchos sectores de las teologías de moda, y me parece que es así como muchos nos ven. Veo muy cercano y natural el diálogo al respecto con católicos, con la mayoría de protestantes, con budistas y con religiones nativas y africanas. O sea, yo creo que ahí hay elementos que como que hay pista donde de nuestra tradición podemos hablar. Veo de altísima complejidad y dificultad, pero todavía con relativa posibilidad, a los evangélicos y a los judíos ultraortodoxos. Y veo casi nulo cualquier entendimiento en esa línea con neoevangélicos, con sionistas de todos los tipos y otros sectores para los cuales el evangelio no es suficiente y para los cuales el Antiguo Testamento es su fuente de autoridad normativa. Esa es mi postura personal. Y es desde ahí entonces que compartía lo que compartía y que quiero pues como continuar esta noche simplemente revisando así muy por encima los dos textos que habíamos hablado, que eran Iglesia, Ética y Poder y Jesús y la realidad política. Entonces voy a permitirme abrir esos textos, voy a compartir, o no sé si hay alguna inquietud o algo en este momento, porque sería como bueno poder ir poniéndonos de acuerdo en eso. A ver si... No sé si estoy compartiendo. Sí, señor. Ok, voy a ver... Sería... A ver, ustedes han visto este documento, ¿cierto? El de... El que sacó Cairo, se recuerda, de la fraternidad. Ese documento, si no lo tienen, ahorita lo puedo enviar, aquí está por aquí mismo, por el WhatsApp. Yo quiero retomar solo un pedacito de la presentación para continuar ahora ya pasando a ese otro contexto de poder en la perspectiva de Juan Joder. Juan Joder, vamos a tomar un capítulo de el libro que conocemos en nuestro medio, creo que como Jesús y la realidad política, ¿cierto? Los puntos de destaque, y yo creo que ese es como lo que quiero dejar para que a partir de ahí intercambiemos, discutamos, es la denuncia profética al constantinismo de la Iglesia aliada con el poder secular. Ese es un primer aspecto que Juan Joder trabaja. La separación de la Iglesia y el Estado y el consecuente rechazo a todo tipo de religión establecida. La necesidad de que la fe se proyecte al campo político en términos de la política de Jesús. No sé si está dando para leer ahí bien también. ¿Sí? Sí, señor. Ok. La ética social enraizada en el Evangelio, incluyendo la vida, muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. El carácter normativo de la enseñanza de Jesús para la vida cristiana, centrada en el amor y marcada consecuentemente por la renuncia a todo tipo de violencia. Y la Iglesia como iglesia visible, radicalmente distinta del mundo que la rodea, una minoría creativa, una comunidad de fe en la cual se hacen carne el amor, el perdón y la comunión, hasta tal punto que ella misma se constituye en la concreción del mensaje que proclama. Este es un resumen del libro La política de Jesús y yo quiero dejar esa presentación nomás como un brochazo, ni siquiera es como un resumen, pero sí como un toque de lo que es este libro, este primer libro, para que nos anime
a discutir un poco. Y yo quiero que esta noche más bien entonces dar más oportunidades a diálogo, para que veamos entonces cuál fue la denuncia profética al constantinismo, la separación iglesia-estado, la necesidad de que la fe se proyecte al campo político en términos de la política de Jesús, la ética social enraizada en el Evangelio, el carácter normativo de la enseñanza de Jesús, o sea, el aspecto ético, y la iglesia como iglesia visible, que ella misma se convierte en el mensaje que proclama. Entonces, esa es como el resumen de esta parte. Y del otro libro, del libro ¿qué pasó? Allá. Del libro de César, sobre el mismo autor. Entonces yo quiero aquí sí gastar unos 5 minuticos porque no sé si lo tienen, pues ahí les dejo referencia. A partir de la página 63, donde él va a hacer como un resumen, como una síntesis, para después entrar a profundizar. Quiero leer, o si alguno de ustedes quiere leer y leemos, vamos leyendo en conjunto, me gustaría oír cómo prefieren. Si se está viendo bien, entonces pudiéramos leer en grupo. O sea, ir turnándonos. Bueno, yo no podría hoy por lo que está en el celular, es demasiado pequeño para mí. Ok. Si bueno, yo le leo. Listo. Entonces, déjame Lo que estás presentando lo leo en amarillo, lo que está resaltado. Sí, todo lo que está en amarillo, solo que cuando solo voy tomando partes y voy saltando, vamos a dar un brochazo así de pequeñas frases o párrafos en unas 10 páginas más o menos. Entonces, para Yoder, realismo, porque él plantea el tema del realismo bíblico. O sea, ese concepto de trasladarnos a la realidad y que los textos surgieron a partir de una realidad. Esto yo creo que ustedes pues, lo han estudiado incluso mejor que yo. Realismo es una palabra con varios significados. Por un lado, es un significado lleno de contenido teológico. Los eventos centrales de los relatos bíblicos fueron reales en la experiencia de las comunidades. Por otro lado, es un significado formal. Debemos pensar cómo los autores del texto lo hicieron en su propio modelo cultural y no como extranjeros. El reto consiste entonces, de acuerdo a Yoder, en que nuestra deliberación teológica reproduzca el significado de la palabra de Dios. ¿Puedes seguir leyendo? Yoder resume su pensamiento con respecto al realismo bíblico en 4 puntos. Las dimensiones sociales y personales son intrínsecas a la palabra de Dios y no solamente correctivos o complementos. 2. Los que tienen el micrófono prendido, no, nadie, David nomás. 2. El realismo toma seriamente en cuenta la factibilidad del mal. 3. Debemos considerar los hechos y los eventos más que las palabras y las frases. Aún el lenguaje simbólico de los textos alude a una realidad con personas y eventos en relación. 4. El propósito del texto es testificar. Entonces hay que leer el texto teniendo en cuenta el propósito para el que fue escrito. Muy bien. Vamos entonces a mirar Jesús y la realidad política. Yoder clasifica su obra Jesús y la realidad política como un ejercicio de hermenéutica fundamental que trata de aplicar en la vida de la comunidad cristiana la comprensión de una cosmovisión bíblica diferente, conocida ahora como realismo bíblico. Este realismo bíblico dio importancia y un nuevo significado a la eclesiología y a la escatología. Guardemos esto en la cabeza, o sea, estamos partiendo entonces de un primer concepto, que es el concepto base que toma Yoder para lo que él va a transmitirnos, y es el concepto de realismo bíblico. Porque
resalto o quiero resaltar la importancia de esto, porque me parece que es a partir del cuidado que tengamos con este aspecto, lo que nos permitiría entender en el aquí y en el ahora que tiene Jesús para expresar a través nuestro, que tiene Jesús para encarnar desde nuestras comunidades, que tiene Jesús para seguir hablando como lo habló en la realidad del texto. Entonces vamos a mirar capítulo por capítulo, solamente así, un párrafo o una frase nomás. Entonces puedes seguir en el capítulo 1 o si alguien más quiere leer. Bueno, en el capítulo 1, la posibilidad de una ética mesiana. Joder plantea la tesis que a través del estudio del Nuevo Testamento se puede demostrar que Jesús es un modelo de acción política radical que es pertinente para las cuestiones sociales contemporáneas, que tiene que ver con el poder y la revolución y que hay una relación entre exégesis bíblica y ética social contemporánea. Sin embargo, Joder reconoce que hay una distancia entre el pasado, la exégesis y el presente, teología contemporánea que debe ser cubierta por la hermenéutica, pero con implicaciones éticas. Puedes seguir ahí en el capítulo 1. Joder Lo que está en amarillo. identifica las diferentes corrientes éticas de su época. La primera de ellas, Jesús no es normativo. La segunda, puente desde la teología a la ética. La tercera, por medio de realidades que nos rodean, que discernimos el bien. Sí, es por medio de las realidades que nos rodean que discernimos el bien. Bueno, y vamos aquí, terminar el 1. El método que Joder propone para leer el Nuevo Testamento tiene en cuenta la pregunta: ¿hay aquí una ética social? En el capítulo 2, su propósito es demostrar que el Jesús histórico siguió la opción política de la no violencia con sus respectivas implicaciones éticas, tales como la del camino de la cruz y la creación de una nueva comunidad caracterizada por un estilo de vida radicalmente nuevo. Puedes seguir con el 3. 3. Las consecuencias del jubileo. Jesús proclamaba era la inauguración del año de jubileo que incluía 4 aspectos. El año de reposo, basado en Levíticos 25, 20, 21. La remisión de deuda. 3. La liberación de esclavo. 4. La redistribución del capital. Las 4 consecuencias muestran el radicalismo de Jesús, concluye Joder. En el capítulo 4, el énfasis o la enseñanza es que Dios peleará por nosotros. Esto tiene que ver con destruir el argumento de que puedo seguir a Jesús y matar a mi enemigo. Puedes seguir. El 5. Sí. La posibilidad de resistencia no violenta. Que es quizás uno de los aspectos más, digamos que con más fuerza hemos enfatizado en los últimos años, digamos, en nuestras comunidades. En el capítulo 6, balance de comprobación, ratifica que la gran preocupación de Joder desde el inicio de su obra es presentar una apología de la no resistencia, o sea, de la no violencia en la perspectiva de no resistencia. Puedes seguir con el 7. El discípulo de Cristo y el camino de Jesús. Joder considera que a pesar de que los argumentos expuestos en los evangelios demuestran que Jesús fue coherente entre las palabras y la acción sociopolítica, es necesario examinar lo que el cristianismo primitivo dijo sobre lo que Jesús anunció. Y ahí pues él profundiza varios aspectos que muestran como la práctica del amor.
Puedes leer el capítulo 8 también. Cristo y el poder. Yoder considera la relevancia de la ética social de Jesús, tomando como punto de partida el tema del poder y las estructuras. Sostiene que la respuesta al llamado de Jesús no debe consistir solamente en una respuesta individual, sino también en relación a las estructuras de la sociedad. O sea, es muy claro, ¿cierto? O sea, siempre va a trascender lo individual y tiene que ver con la sociedad en sí. En el capítulo 9, la subordinación revolucionaria. Jover argumenta que la ética de la iglesia primitiva siguió la ética de Jesús. 10. Puedes seguir. 10, que toda alma está sujeta. Romanos 13 y la autoridad del Estado. Yoder argumenta contra las interpretaciones de Romanos 13 que ven el gobierno como una institución divina, el gobernante con autoridad para usar la espada y al cristiano con el deber de obedecer al Estado. De acuerdo a estas interpretaciones, el cristiano recibe una responsabilidad moral para apoyar y participar en las muertes legales del Estado, aunque vaya en contra de las enseñanzas y ejemplo de Jesús. Entonces, ese capítulo 10 es un ejercicio donde él se lanza frontalmente en contra de toda esta argumentación basada en Romanos 13. Y en el capítulo 11, la justificación por gracia por medio de la fe. Es bien interesante que esto va a colocarnos un poco frente a confrontar lo que es el protestantismo clásico, ¿sí? Porque va directo a tratar el tema de la justificación. Y en el último capítulo puedes leer. Yoder se propone traer a colación otros autores del Nuevo Testamento, especialmente el escritor de Apocalipsis, para demostrar la relación entre obediencia y rechazo al intento de manipular la historia. Bueno, yo sé que esto es loco hacer esto así, porque pues, es un contenido para una semana de trabajo, pero quise hacerlo solamente porque con el ánimo de provocar que nosotros tenemos en nuestra tradición. Y mire que tomando solamente un autor y prácticamente 2 libros, sacándole con pinzas así unas frases a 2 libros, cualquiera de esas frases, cualquiera de esos puntos daría para cuadrar un taller, ¿cierto? Para discutir por horas. Pero la idea es que nosotros mismos ojalá pudiéramos acercarnos con esta motivación, con esta provocación desde Yoder esta noche, frente, uno, a la realidad de nuestras propias comunidades. Porque hay una característica que me parece que, hablando con varias personas y viviéndolo, visitando, a veces incluso elaborando materiales en comunidades, hay una distancia muy grande muchas veces entre la producción de discurso en nuestras comunidades menonitas, por ejemplo, y lo que es la práctica en la realidad. Entonces, a mí me gustaría que, respecto a este tema del poder, pudiéramos tomar cualquiera de estos puntos o de estas frases o de estas ideas planteadas a partir de Yoder, pensáramos en nuestras propias comunidades y pensáramos entonces en esa realidad grande en la que estamos inmersos y pudiéramos, ojalá, al terminar el ejercicio de esta noche, hacer como nuestras propias apreciaciones sobre, como iglesia, qué respecto al poder en el momento actual que vivimos. Dejo ahí para escucharles, no sé si hay inquietudes, preguntas, y también que me den retroalimentación si está claro como la propuesta. Y cada uno puede tomar alguno de estos puntos, si quiere, como punto de partida
y vamos a dialogar un poco. Te propongo antes, David, Sí, que sí. ese texto que enseñaste, que compartiste, lo mandes al chat, por favor, para que todos tengamos Sí, lo la puedan abrir. oportunidad de verlo Listo. todos. Sí, gracias. Correcto, enseguida. Enseguida sí sé dónde está, ya sé. Mientras tanto, mientras que el moderador aparece, el pastor Alberto, digo yo, David quiere que participen, pregunten, complementen. Si hay algún protestante aquí, también puede protestar, en fin. Bueno, yo no sé si voy a protestar. David dijo que lo veo loco en el sentido de la amplitud. O sea, que no sería para esta hora. ¿Cuánto es que estamos aquí? ¿1 hora o 2 horas? Ya ni sé. Hora y Porque media. habría que, bueno, sí, coger uno de los puntos. Pero lo que acaba de proponer Aníbal, pues ayuda a que aunque yo voy a estar bregando, como les digo, estoy en el celular. Porque si uno no tiene el texto ahí, al frente, lo veo complicado. Sí, sin embargo la idea no era como convertir esto en una cosa más académica, más, no, sino era, si hay, ahora sí ya abrió esto, si hay alguna inquietud, alguno de estos puntos que leímos como como unos 20 puntos, me llamó la atención respecto al tema que estamos hablando. A partir de ahí, ¿qué puedo construir yo desde mi realidad, desde la realidad de mi comunidad y frente a la realidad actual El respecto al primer tema capítulo poder? que me gustaría de pronto, si tú lo amplías, no sé si entendí bien, pero me parece que expusiste que Jesús no fue normativo. ¿Es lo que dice Yoder? Pásanos el texto, David, por favor. Sí, ya estoy haciendo eso, sí, estoy haciendo eso. Quisiera que pensáramos un momentico esto, el capítulo 4, donde dice que Dios peleará por nosotros, por ejemplo, que es una frase del Antiguo Testamento. Pues fíjense que el texto es toda una contradicción con algunas prácticas del pentecostalismo y sobre todo el neopentecostalismo. Porque si Dios pelea con nosotros, ¿para qué hacer guerra espiritual? Y los neopentecostales hacen la guerra espiritual. Y eso que tienen en mente, de una manera distorsionada, por supuesto, el hecho de esa frase, Dios peleará por nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, cuando aparecen esas frases, recordemos que el Antiguo Testamento está interlocutando, si se quiere, con otras experiencias religiosas. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia de Mesopotamia, aparecen frases muy parecidas a esta, donde Marduk pelea a favor de su pueblo, donde todas las divinidades están defendiendo al pueblo. Ahora, si es Dios el que defiende, pues entonces, ¿por qué nosotros vamos a entrar en una guerra espiritual? Él nos defienda. Y además, si es una guerra espiritual que Él sea el que pelee, ¿por qué tengo que pelear yo? Solamente iniciando. Gracias. David, no es que muevas el texto en la No, presentación. ya lo mandé, ya se lo mandé a Alberto. Es que yo estoy usando otro celular y no está en el chat. Entonces ya se lo mandé a él para que lo coloque en el chat, por favor. Sí, Albertico, muchas gracias. Sí, ya está el Albertico, texto. pásalo al chat. Bueno, Sí. mira, yo por lo pronto, también Sí. una cuestión un poco teórica, no práctica de nuestras comunidades, aunque todo lo que has dicho lo podemos revisar, ¿no? Cómo están funcionando nuestras comunidades. Pero es que hay un tema de hoy, no me acuerdo cuál capítulo fue, donde hablaste de que para Jesús lo del jubileo, el primero tal vez tiene que ver con el reposo, recordando Levítico 25. ¿Qué estás diciendo, David? Recogiendo a Yoder, que Jesús está hablando de reposo, donde reposo es una acepción de lo sagrado.
Y lo recuerdo y lo traigo a colación porque la vez pasada, la primera parte del planteo es el Antiguo Testamento y la cuestión hebrea reposa en lo sagrado, en abierta contradicción con lo que se plantea en el Nuevo Testamento y particularmente por Jesús, que plantea es lo santo. Entonces fíjate que pareciera contradictorio, no solamente porque tú mismo estás diciendo, recogiendo a Yoder, que Jesús está hablando de reposo, que es otra vez una acepción de lo sagrado, pero es que lo sagrado en su origen hebreo y etimológico no es diferente a lo santo. Incluso yo no vi bien la diferencia que tratabas de plantear. Probablemente no se recogió todo lo de Yoder, pero sí estoy de acuerdo con la conclusión de esa primera parte, donde, repito, hablas de lo sagrado versus lo santo, y tú dices al final, pero aquí el punto fundamental es quién es el Señor, para decir que el anabautismo no tiene nada que ver con el sacramento, porque los sacramentos incluso dan y quitan la salvación, y en eso estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en el entendido teórico, porque en la práctica, a pesar que los anabautistas hablamos de sacramento no como sacramento, sino que le llamamos de otra manera, en la práctica, repito, tenemos el matrimonio, tenemos el bautismo, que repito, anabautistamente no son sacramentos, pero es lo mismo que en el catolicismo, sí, sobre todo en el catolicismo, pero con la diferencia fundamental que no tiene nada que ver ni que quite o no quite la salvación, porque cuando uno se casa no tiene nada que ver con salvación, tampoco cuando uno se bautiza, pero en la Iglesia Católica sí. Eso en un primer momento. Bueno, es increíble, o sea, me parece genial porque mira que en dos participaciones nomás hay una cantidad de riqueza. Yo creo que vale la pena de pronto dedicar un poco a eso de lo sagrado versus lo santo, porque personalmente, y esta es una apreciación personal, yo sí veo un conflicto, es porque cuando uno mira todo lo sagrado es lo responsable de las guerras. Palestina, ahorita. ¿Qué es lo que hay de por medio? El concepto de lo sagrado. No el concepto de lo santo, es lo sagrado. Porque sagrado es lo que se consagra. O sea, responde al hecho de consagrar. O sea, se sagra. Se sagra. Entonces, siempre en un sentido, claro, si vamos al Antiguo Testamento, Dios separó y ahí entonces decimos es Dios sagró, o sea, Dios consagró, pero es Dios separó. Pero lo sagrado, cuando nosotros lo vemos en la forma como se configura, es siempre un acto eminentemente del humano que dedica algo como respuesta. Y en ese sentido es que lo sagrado entra a conflictuar con lo santo, que es lo inverso, porque somos santos es en él. Es una acción, o sea, en la que, por decirlo así, es gracia total. Lo sagrado siempre es el responsable de las guerras. No hay una guerra donde no esté lo sagrado de por medio. Y para hablar, por ejemplo, del otro conflicto en este momento, de la intervención militar rusa en Ucrania, de la guerra Rusia-Ucrania, es interesante porque uno mira qué día estuve observando los rituales que hacen en Donbass, por ejemplo, los ejércitos rusos, así, o sea, con los líderes ortodoxos, es una cuestión de convicción, es una cosa altamente sagrada, y ellos son sagrados, o sea, ellos se consideran un ejército sagrado, se consagran para ir a la guerra. Entonces, en ese sentido es que estaba tomándolo como base, o sea, y como ejercicio de poder.
cuando uno mira en la tradición judía, la base, lo que los hace exclusivos, es ese proceso de ¿cómo se diría? Sacratización. De sagración, o sea, para no decir consagración, sino de sagración consecutiva. O sea, lo sagrado se va haciendo más sagrado y dentro de lo sagrado aparece algo más sagrado que llega a ser más sagrado, porque al final el gran sagrado es Dios, que es doblemente sagrado o 3 veces sagrado, pero en una connotación no de santo como que viene de acá, sino de cómo es con mi acción que se hace sagrado. Es así como aparece el templo, es así como aparecen los símbolos, que son los lugares sagrados. Entonces, en ese sentido, estaba colocando en enfrentamiento ese concepto del Nuevo Testamento, o más que el Nuevo Testamento, del Evangelio, con respecto al concepto del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si esto empeora la cosa. No, sabes que la interpretación que tú le das, a pesar de que pudiéramos tener efecto, tenemos alguna diferencia conceptual, en lo fundamental de tu mensaje estamos de acuerdo. Todas estas peleas son a nombre de lo sagrado, de lo sacro, de la gracia, inclusive esa gracia entre comillas, que es diferente en el protestantismo, catolicismo y anabautismo. Pero yo oía a muchos que justifican la guerra hablando también de que son los escogidos, los santos, los apartados del pecado, etcétera. Entonces, fíjate, yo no vería mayor diferencia en ese sentido sagrado, santo, pero sí estoy de acuerdo con tu mensaje fundamental de que esta cosa sacra de guerra es lo que se está usando hoy día. Y respecto a lo de los sacramentos, que serían los sagramentos, lo que sagra, o sea, lo que hace sagrado. Pues la relación de una pareja, ella solo sería sagrada si se consagra. O sea, si se ejecuta el sacramento, o sea, el sagramento, o sea, el sagrar. Es interesante porque sí, recuerda que en el protestantismo entonces pasan con el nombre de ordenanzas, no sacramentos, sino ordenanzas, se reduce el número a 3, pero en la práctica siguen siendo sacramentos. Y otros que no son sacramentos también se siguen practicando, como la disciplina, por ejemplo, porque no es una disciplina que muchas veces construye, sino que es poner al lado a alguien, es como rechazar, como más que el concepto de disciplinar, o sea, de reconstruir la persona como Jesús manda y como uno ve en muchas de las propuestas anabautistas, ¿no? Entonces ahí recuerdo, por ejemplo, como lo plantea Foster, ¿no? Richard Foster, en las disciplinas espirituales, que él habla de la confesión, y, o sea, da una serie de elementos que tienen una fuerte raíz anabautista y que desmontarían esa práctica. Ahora, volviendo a nuestras comunidades, que es donde me parece que está la cosa, ¿no? O sea, cómo desde nuestras comunidades se ejerce esto, ¿no? Se practica esto, se vive esto, porque me parece que mientras exista esa divergencia, esa ruptura entre un discurso que habla del poder como dependiendo de Jesús, dependiendo de que el poder de la resurrección es la base de todo y yo puedo confiar, por eso, como decía, o sea, Dios pelea por nosotros, pero al mismo tiempo, y lo digo con conocimiento de causa, se apoyó que personas evangélicas estuvieran respaldando que se siguiera sacando los ojos de jóvenes en las manifestaciones en Colombia, o la desaparición de jóvenes, o tantas cosas que pasan en nuestro medio. Entonces, es una forma de
en la práctica encarnar, ya no interpretar, ya no discutir, ya no reflexionar, ya no hacer ningún tipo de diálogo, sino ya es encarnar lo que para mí es el Evangelio, ahora en forma de poder. No sé, es eso, como la inquietud, digamos, que hay cuando tomo estos textos. Pues a ver, tú insistes en revisar nuestras prácticas, nuestras comunidades, qué está pasando. Y yo hasta hace muy poco oía en comunidades anabautistas, somos los escogidos del pueblo de Dios, hermano. Nosotros, usted es un escogido y yo soy un escogido. Y ya oímos lo que tú decías del escogido, del separado del Antiguo Testamento, de lo sagrado, etcétera, la vez pasada, pero vuelve y juega ahora. ¿Somos escogidos nosotros, Alberto, hermana, hermanos? ¿Somos separados? Ni siquiera estoy planteándolo calvinísticamente predestinados, sino hasta ahí, tímidamente. ¿Somos separados, escogidos? La respuesta no es cosa fácil. Sí, el problema de la santidad y de la sagralidad es que colocan eso como el nivel al cual deben llegar los creyentes. Y quienes colocan ese nivel no alcanzan a llegar a ese nivel. Entonces, como Jesús dijo, le ponen cargas a personas, cargas que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Entonces, ese es un desafío, yo diría, para nuestras comunidades, porque colocan, digámoslo así, los neopentecostales pueden utilizar varios términos. Dios es santo 3 veces, eso es lo primero. Segundo, Dios es perfecto, Jesús es perfecto, y hay que llegar a ese nivel. Entonces, se convierte en uno, yo diría que en cierto sentido, en el defecto de las comunidades, porque el discípulo de Jesús es discípulo, es ser humano que tiene las angustias, las preocupaciones, los llantos, los sufrimientos, las alegrías, los goces, etc. Gracias. No, la cosa se vuelve interesante cuando uno especula teóricamente, pero cuando uno va a predicar ese verso, y tenemos que ser santo porque Dios es santo, como Dios es santo, ¿cómo lo aterrizas? Ay, caramba, el pastor está diciendo que tenemos que ser santos como Jesús. Carreta, eso nunca va a ser, pero ¿cómo se está predicando hoy día? ¿Cómo? No lo entendí, pastor. ¿Cómo que tenemos que ser santos como Jesús? ¿Igualito o qué fue lo que quiso decir? El Entonces pastor algunos hablan, Wilfredo, no, eso es un referente. el pastor Wilfredo creo que iba a decir algo, hermano. Bueno, gracias. Fíjense que a mí me sorprende y yo creo que está bien interesante la cuestión, pero bueno, al menos en nuestra América Latina, yo entiendo muy bien lo que decía David, ¿verdad? Y nosotros encontramos un abanico de posibilidades y de alternativas, y esta discusión no es solamente de los anabautistas, sino también cada grupo está tratando de dar su propia interpretación y entender. Y a veces yo creo que nosotros cuando hacemos estos planteamientos, a mí me gusta lo que estaba mencionando de Yoder, porque ahí aparecen específicos así 4 líneas, 3 cosas así bien puntuales, que no hay donde perderse. Y deberíamos de entenderlas así. Qué bueno que las pudiéramos entender con esa facilidad. Pero resulta que cada grupo, ¿verdad? Cada grupo, primero hay un afán triunfalista, ¿no? Y en ese afán triunfalista de conquista, cada grupo va tratando de poner sus límites, sus limitaciones, sus limitantes. Y queriendo decir, esta es la idea, así debe de ser. Aquí, o sea, los que son parte de este grupo deben de hacerlo de esta manera. Y entonces esas cuestiones, ocupamos el texto bíblico y ocupamos la tradición como camisas de fuerza.
que nos encierran y entonces de repente y después la otra discusión que se abre, ¿quién estará en lo correcto? ¿Somos nosotros o son los otros? Resulta que aquellos tienen más espíritu y nosotros nos hace falta. Resulta que aquellos tienen más gracia y nosotros no tenemos. Resulta que aquellos Dios sí les oye y a nosotros Dios no nos oye. Y nos metemos en esa discusión que me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pero allí nos agotamos nosotros y nos agotamos acompañando a los hermanos de la iglesia con esa preocupación. Entonces yo sí creo que deberíamos nosotros de revisar realmente cómo nos estamos acercando verdaderamente a Dios, cómo estamos entendiendo la idea de la fe, cómo estamos entendiendo ese evangelio de Jesús y de cara a la situación que estamos viviendo en nuestra América Latina hoy, ¿verdad? Entonces, porque resulta que ahorita pareciera que como que lo que estuvimos haciendo años atrás como que ya no pega, como que ya no cuaja, que ya no está causando efecto. Entonces hay que ver qué nos inventamos. Y yo creo que no necesitamos inventar, necesitamos revisar qué es lo que hemos dejado de hacer. Entonces yo siento que por ahí es donde está el tema. Y si no, preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que permite y posibilita este diálogo? Que no solo es anabautista, que se vuelve católico, que se vuelve bautista, que se vuelve pentecostal. O sea, ¿qué es lo que posibilita este diálogo? La posibilidad que tenemos de abrir nuestra mente y de aceptar la postura del otro y el entendimiento del otro y fusionar y juntos ir buscando los puntos de encuentro que nos permitan construir y hacer algo un poquito diferente. Por ahí dejo mi comentario. Carlos Enrique tiene la mano levantada. Carlos, por favor. Bueno, como es promovida la herejía y los anatemas, pues me mando en ruedo, yo le fritolé. Miren, es que es esto. Yo leía a John Howard Yoder después de que murió en un curso que tuvimos de El Poder, un acercamiento bíblico y teológico en el 98. Y en esa época, ríanse, pero no vayan a darme las alas ni me cierren como cuando uno da una opinión en radio. Este tipo no es de la secta. Apáguenle el micrófono. Pero miren, en esa época Yoder era un dios para los menonitas. Y no hay tal. Estaba, pero mejor dicho, un dios. Pero cuando es que Yoder hay que leerlo con calma, porque Yoder no es fácil, Yoder es denso. Sí, entonces, claro, tú has planteado, David, unas cosas muy bravas, muy gruesas, pero quiero tocar solo 3 tópicos ahí. Uno, y me anclo desde la participación de María Elena desde la semana pasada de las ordenanzas y la no normatividad de Jesús. Desde el Jesús histórico voy a anclarme primero. Sí, Jesús no fue normativo ni siquiera para su tiempo. Creo que eso lo tenemos claro. Los seguidores de Jesús ni siquiera lo veían como un maestro. Entonces, pues no nos compliquemos más, pero ahí dejo esa perlita como para que, ¿sí? Ahora, ese Jesús del que tenemos unos relatos de diferentes comunidades en los evangelios, porque tenemos son relatos, narración, unas pequeñas trazadas de respuesta a lo que vivían las comunidades primarias del primer siglo. Acuérdense que Mateo lo tenemos en su redacción entre 70 y 80, más o menos. Antes de eso tenemos algunas de los escritos o epístolas paulinas y así sucesivamente. Y algunos de los evangelios se sirvieron unos de otros para su redacción. Teniendo esto como una premisa, pues era muy complicado para los judíos del año después de Jamnia, por ejemplo, después de que les destruyen el templo, ver, uy, ¿cómo es esto de cómo es los celotes derrotados y destruidos? Todo el mundo en éxito. Eso es
cuando uno dice que Jesús tiene una ética política y social no violenta, a mí ese barco me hace aguas. ¿Por qué? Porque Jesús sí fue sumamente violento, sino que tenemos otra vez, David, sacralizada la palabra violenta o el paradigma violencia. Entonces, lo que pasa es que las violencias de Jesús eran sin armas como lanzas o ondas o espadas. La violencia de Jesús era de otra cuestión Carlos, subversiva. acércate al micrófono, qué interferencia, Carlos, por favor. Es que como hay tantos micrófonos se distorsiona, pero la violencia de Jesús era sin las armas del imperio, lanzas y espadas y etcétera. Y el calabozo. Ahora, ¿cómo enlazo en nuestras comunidades? Y perdónenme, denme la gabela del salto histórico a las comunidades. En este sentido, el problema no es que seamos o no opción o escogidos o no escogidos. No, pues eso no me quita el sueño a mí. El problema es cómo damos respuestas a las problemáticas sociales y políticas actuales desde nuestras comunidades. Por ejemplo, a mí no me preocupa que llegue la corrupción a la comunidad. No, antes hágale, venga, corrupción para acá. ¿Cómo respondemos a esa corrupción? Ahí como son los seguidores de Jesús frente a una ética opcional, que es otro planteamiento de Jode. Bueno, segundo, que en la comunidad hay un abuso de poder frente a los recursos que ingresan, que eso es algo rarísimo, ¿no? Deben decir, Carlos es marciano, porque eso nunca pasa en la iglesia, debe ser en la de él. Pero a mí no me preocupa que alguien venga a robarse la plata de la feligresía o del diezmo o la ofrenda. No, bueno, ¿cómo vamos a responder a ese afán de robo de los hermanos o del conglomerado desde Jesús? Acuérdate que lo planteaste desde la clave de Jesús, David. A mí no me preocupa que el hermano esté detrás de la esposa del pastor o el pastor detrás de 4 o 5 niñas. Es que eso es la sociedad, esa es la humanidad. ¿Cómo respondemos a ese problema desde la comunidad de fe? Eso es otra cosa. En otras palabras, que estoy diciendo como un postulado del protestantismo alemán del siglo pasado. Yo me acerco más a Dios desde la humanidad. O como decían nuestros primarios anabautistas, no puedo conocer a Jesús sino en la vida. Y eso para mí es clave. Yo no puedo decir el domingo ahí que están mis amigos, oiga, Calé, amigo, Yalili, amiga, y los estoy maltratando después. O estoy en un doble acertijo de relación con ellos, o estoy vituperando o abusando de sus recursos, etcétera, etcétera, por poner algunas cosas. Por último, y es una cosa que todos quedan invitados al próximo conversatorio y aquí hago un poquito de lobby, al próximo conversatorio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Un llamado ahí al asunto es que no todo conflicto bélico es sacro o está fundamentado en lo sacro. La guerra de Vietnam no tenía esa arista. El conflicto entre Ucrania y Rusia no tiene esa arista. Y así te puedo mencionar muchas. El conflicto que tenemos, los varios conflictos que tenemos aquí en Colombia no tienen una arista sacra. Esa es mi diferencia con eso. Perdonen tanta herejía y los quiero mucho. Muchas gracias, Carlos. Enciende tu micrófono, David, Sí. por favor. No, pues solo para retomar de la última frase, sí, yo no quise decir que todo conflicto tiene origen sagrado, pero sí que lo sagrado siempre genera conflicto. ¿Sí me entiende? O sea, es como lo inverso, o sea, era eso lo que quería decir. Y mire, no sé si está claro que, retomando un poco la idea inicial de revisar un poco algunas cosas del anautismo,
caí en el tema de Jesús como llave hermenéutica y he tratado de mantenerme siempre en eso y acabas de reafirmarlo, ¿no? Porque es eso, me parece que es eso. Y ahora traje uno de los monumentos, de los símbolos del anabautismo del siglo XX, como es Yoder, que nos lleva exactamente a lo mismo, porque sin haber tocado siquiera otro tema que empeoraría las cosas, que es hablar de las escrituras, de las sagradas escrituras. Porque ahí sí, apaguen y vámonos, porque pasaría exactamente lo mismo. O sea, yo necesito el Antiguo Testamento para conocer a Jesús. Entonces, si Jesús es llave hermenéutica, yo puedo con esa llave entrar al Antiguo Testamento y no hay problema. Pero yo, mire, y yo me gasto horas escuchando mensajes de iglesias. Se hace todo lo contrario. Hasta el Evangelio se usa es con la llave hermenéutica del Antiguo Testamento. Se lee el Evangelio y se va al Antiguo a entenderlo. Sí. O sea, es todo lo inverso. Pero lo mismo pasa también hacia adelante. A mí que porque Pablo dijo algo, venga a ver, Pablo. Si pasa la llave hermenéutica de Jesús, bienvenido. Si no, gracias, don Pablo, fue muy buena la intención. O sea, es en ese sentido que como llave hermenéutica, como dirían los anabautistas, como filtro, Jesús se cumple lo que estabas diciendo. O sea, que la sociedad sea como es. Pero, ¿qué tiene Jesús frente a eso, cierto? Y me parece que eso es lo que está en la esencia también del tema que estamos trabajando, que es lo del poder. Bueno, ¿alguien más? Otro comentario. Hermano Wilfer, ahí le mandé los textos a su WhatsApp. ¿Listo? Yo lo coloqué en el chat también, no sé si el link Muchas se deja gracias. abrir. Pero a propósito de eso, David, no hay lío si leemos y sobre todo interpretamos, más aún aplicamos el Nuevo Testamento con la llave hermenéutica de Jesús. Y me parece interesante también cuando dices, y si el señor Pablo o el señor Pedrito viene aquí con algunas cosas, también hay que pasar por el filtro de Jesús. Pero tampoco es menos cierto que con esa misma justificación se dice, por ejemplo, no, qué pena con Pablo porque es que el hombre no puede ser cabeza del hogar. Y entonces de pronto no se hace el estudio de palabra con la rigurosidad que se requiere, porque lo que ocurre es que cuando se dijo cabeza en griego es totalmente diferente a como se dice cabeza en castellano. Es decir, hay un cabeza líder, jefe y tal y pascual, y hay otro que significa protección, etcétera, etcétera. Entonces es interesante eso que estás diciendo. Sí, y a mí, por ejemplo, me parece muy interesante un tema que él mismo aborda en los dos sentidos, Pablo, como el caso de la esclavitud, porque él dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, o sea, él toma una perspectiva de Jesús y dice una cosa. Sin embargo, uno diría, si toma solo otro momento, Pablo era un defensor de la esclavitud. Entonces, si yo voy desde Jesús, veo cuál era el pensamiento de Pablo y cómo trataba de resolver también un problema puntual en un momento específico de una sociedad específica, pero ya ha dicho una postura que es una interpretación o una continuación del pensamiento de Jesús. Me parece genial esos temas. David, imaginémonos este escenario. ¿Cuáles son las máximas expresiones de poder en las comunidades, incluidas las anabautistas, las menonitas, que utilizan, que como pretexto usan la Biblia, no diciendo Jesús, sino la Biblia, para generar poder dentro de esas comunidades? Bueno, para mí un ejemplo muy claro es por decir una cosa así muy de la carrera, el poder pastoral.
sea, el poder pastoral, podríamos tratar de hacer una radiografía sin pensar específicamente digamos, en una persona, sino en sí, en la figura pastoral que hemos montado. Es una figura que no resiste el filtro de Jesús, no resistiría a Jesús como llave hermenéutica. O sea, a veces uno en las comunidades ve más prepotencia, ve más egos, ve más exclusivismos que en los que no dicen ser seguidores de Jesús. Y me parece que esto sería solo como un ejemplo pequeño de eso de ejercicio de poder, ¿no? Lo otro es, yo me pregunto, ¿cómo están manejando las iglesias menonitas, por ejemplo, la cuestión de los impuestos? Porque se vuelve un juego que en esencia tiene poder de por medio, pero que les roba la posibilidad de ser la conciencia frente a situaciones como las que están pasando. Recuerden que para la aprobación de la reforma tributaria, el gobierno quería que se incluyera los negocios paralelos que se hacen usando las personerías jurídicas de las iglesias, que están exentas de impuestos, que es una evasión de impuestos de lo que correspondería a más de 80 billones de pesos de negocios que manejan las iglesias y que no tienen nada que ver con el culto ni con la cuestión de iglesia, de comunidades de fe como tal, sino negocios, empresas de turismo, agencias de viajes, parqueaderos, hasta panaderías, hasta salones de belleza, etc. Habría, por ejemplo, la posibilidad de que una iglesia que históricamente dice y que ha luchado por una separación entre iglesia y Estado, pudiera decir, nosotros queremos responder por nuestros impuestos y no deberle moralmente, no deberle en ese sentido nada al Estado, sino actuar con rectitud al César lo que es del César y poder plantarnos y tomar partido frente a las discusiones de tipo económico del país, por ejemplo. Porque me parece que eso da ese tipo de autoridad. Yo dudo de que nuestras iglesias hayan renunciado a eso deliberadamente. Yo recuerdo más bien es corriendo a buscar las escrituras y todo eso para meter eso ahí porque hay que tal, y de paso pues gracias y traer a la congregación al concejal fulano, al alcalde fulano, que mire que nos ha hecho esto, y entonces pues como un ejemplo, o dos cosas ahí mencioné. Dos ejemplos, sí. Un par de cosas ahí, David. Sí, Sí. A veces el vaso lo vemos algunos medio lleno, otros medio vacío. Dicen nuestros hermanos católicos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Por qué digo eso? Esto último, reforma tributaria del gobierno. Hombre, y además tú dices, no tiene tanto que ver con las cosas cúlticas, sino con negocios de panadería, repostería. Creo que dijiste otros negocios, pero entonces yo digo, mira, si fuera para negocio no solamente de las iglesias, el pedir una rebaja tributaria en materia de negocios, llámese lavandería, panadería, tienda, lo que sea, yo lo apoyo. Yo lo apoyo porque no es solamente para la iglesia, sino para todo el mundo. Y eso es la fe en la política, que no en la politiquería, que no en el tema electoral, es un tema diferente. Y ahí enlazo con Yoder. Pero es que lo estoy viendo en lo cúltico. ¿Por qué? Porque es que ahora, para que apoyen la reforma del gobierno que hizo el gobierno, le dijo a algunas iglesias, no, ustedes también pueden celebrar matrimonio y ustedes también pueden hacer esto, y eso es un asunto cúltico, y eso es un tráfico de influencia, y te lo está diciendo alguien que apoya buena parte de las cosas que hace Gustavo Petro, pero que hay unos temitas que no tanto, como por ejemplo darle para que apoyaran la reforma a muchas iglesias la posibilidad de que puedan
¿cómo se llama? Hacer matrimonio. Ahora, con respecto a eso mismo, yo no es que esté en desacuerdo, ojalá se lo den a todas las iglesias, pero a todas. El problema es que se lo den solamente a aquellas que tienen representación parlamentaria. Y por otro lado, Albertico, poder en nuestras iglesias, no, ¿cómo se le ocurre? Porque es que Yoder dice que no sé qué. Además, nosotros no somos pastorcéntricos. Aquí no manda el pastor, aquí manda toda la comunidad, como debe ser en el anabautismo. Y no se movía un solo gasto y una sola actividad, así fuera ministerial, si el pastor no lo decía o no daba el visto bueno. Carreta, doble vida, doble discurso. Eso tenemos que decírnoslo. Por eso cuando oí hablar a Carlito de manera hereje y que se roban la plata, que hacen malos negocios con los impuestos, que el pastor o el hermano del pastor delante de las niñas, apártate, Satanás, ¿cómo se te ocurre? Eso no existe en nuestras iglesias. ¿O sí? ¿O bastante? Así. Ay, 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 ay. Como dice No la nos canción, alcanzan los Aníbal, dedos de manos y pies. no nos toquen ese vals. ¿Quién está levantando la mano por ahí? ¿Es Jaime, por Marco. favor? Marco ¿Quién? Alfredo. Dice. Marco Alfredo, por favor, Marco. Bueno, buenas noches. Cuando, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Bueno, cuando yo ingresé al seminario bíblico menonita, estaba y una de las críticas que me hacían los compañeros es que cómo era posible que la DIAN se cogiera tanto dinero de la gente que trabajaba, de los que tributaban. Y mi respuesta fue que el mejor sistema tributario lo tienen las iglesias porque es obligación el 10% y no hay exenciones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la filosofía de la tributación? La filosofía de la tributación es que la población pudiente trabajadora contribuya con alguna parte de sus ingresos, de sus utilidades, al Estado para que el Estado administre toda la política social. Entonces, si eso es así, una cosa diferente es la corrupción, el manejo y el gasto. Pero si se entiende la política, el objetivo de la tributación, las iglesias deberían ser las primeras en estar tributando, porque se va a revertir en un bienestar social, en un bienestar general administrado por el Estado para toda la población, no para una población específica, no para unos creyentes, no para un barrio pobre, sino para toda la población. Si la filosofía tributaria se entendiera y se entendiera también desde las iglesias. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una claridad. Cuando yo dije trabajé en la DIAN para el pastor Jaime, que es extranjero, en la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, es la que administra la parte tributaria y aduanera. Las iglesias no están exentas, están excluidas de pagar impuestos, porque han hecho lobby. Porque cuando la política tributaria dice que hay que contribuir con el gasto social, está incluyendo a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, ¿sí? Lo que pasa es que el sistema está diciendo, liquidan impuesto a pagar los que tienen tal patrimonio, tales ingresos, tales movimientos bancarios, ¿sí? Y eso lo tiene la iglesia, pero entonces las iglesias están excluidas por lobby, pero no exentas de pagar. ¿Quiénes estarían exentos de pagar? Pues los menores de edad, las organizaciones con fines no lucrativos, etcétera y etcétera.
Bueno, esa parte en cuanto a lo tributario, en cuanto a la discusión sacra y todo eso, me hace acordar de una anécdota de Agustín de Hipona, luego de haberse convertido, incluso ya siendo obispo, él era maniqueo. Un día caminando por la playa, camine y medite sobre las cosas misteriosas, sobre el Antiguo, sobre el Nuevo Testamento, pero particularmente sobre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y no entendía el cuento cuando encontró a un niño de 6 años en la playa, en la arena, con un huequito que hizo con un dedo en la arena, y con una concha iba hasta el mar, traía una conchadita de agua y la echaba en el huequito. Y Agustín, mientras meditaba, lo miraba. Y el niño iba nuevamente al agua y llena el huequito. Entonces le pregunta a Agustín qué pensaba hacer. Y es que pienso meter todo el agua del mar en este huequito. Entonces Agustín le dice, pero es que eso es imposible, meter todo el agua del mar en ese huequito. Le dice el niño, pues es más fácil que yo meta el agua del mar en este huequito en que usted entienda las cosas sagradas que no las entienden con tanta especulación que ha habido en toda la historia sobre lo sacro, sobre lo sagrado, sobre Dios, etc. Esa es una anécdota. Muchas gracias. Esa era una intervención así como también un poco diferente. Muchas gracias, Marco Alfredo. Bueno, David, podemos ir cerrando, por favor. El micrófono, por favor. Sí, disculpa. Creo que de alguna manera el propósito era como traer un tema que lo podemos abordar desde una perspectiva muy academicista, muy teórica, pero que de pronto dando así solo unas pinceladas nos abre la posibilidad de discutir cosas de nuestra cotidianidad, ¿no? De nuestro día a día, de cómo estamos respondiendo al vecindario cuando hablamos de lo que pasa en Palestina, por ejemplo, y cuando lo que invocan es la Biblia y los textos, de cómo estamos relacionándonos con las iglesias que tienen las banderas de Israel, que son casi todas las neoevangélicas, y muchas evangélicas también, porque detrás ese es el tema central. Yo creo que si vamos a ver en la perspectiva de Jesús, vemos que en su mismo inicio de su ministerio, en el momento en que él decide, lo que está en juego es una conceptualización del poder, un camino de poder y una forma de vida de ejercicio de poder, que encarna la realidad de Dios entre nosotros o que encarna una propuesta que se opone a Dios y que trata de mantener engañada a la humanidad. Entonces, y esto ojalá sea un estímulo para nuestro día a día. Por ejemplo, en la relación con nuestros esposas, esposos, hijos, madre, padre, compañeros, colegas, si estamos encarnando el amor, que es en últimas como la otra cara que Jesús presenta como el poder. Es la encarnación del amor. Entonces, en medio de eso está nuestra historia, toda nuestra historia de discusión sin parar, y creo que todos moriremos terminando de discutir y mirando las cosas buenas que dijeron nuestros antepasados, pero que algo de eso nos anime entonces en ese día a día. Gracias a todos ustedes. Discúlpenme y voy a hacer una confesión entonces para terminar. No hablaba de estos temas anabautistas, yo creo que hace, no sé, tal vez mucho más que 20 años o algo así. Entonces, perdónenme a veces los desubiques, sin embargo, sigo siendo un estudioso, sigo siendo, trato de encarnar y pues últimamente estoy más metido en una realidad muy calvinista, o sea, trabajando un poco con la iglesia presbiteriana y ahí son otras discusiones también así campales, pero en medio de todo es esforzándonos por seguir a Jesús, ¿no?
Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por la posibilidad de estar aquí al lado de ustedes, que yo me considero el baby garden aquí. Muchas gracias, David, a ti y todos los aportes para este grupo, y vamos a seguir en contacto para seguir compartiendo los escenarios. Como decía Carlos Rueda, de hoy en 15 vamos a tener una primera iniciación sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces podemos ir documentándonos, podemos ir leyendo para tener un diálogo muy ameno, así como el de ahora. Y gracias a todos, Dios les bendiga, feliz noche. Gracias, Pastor Jaime, gracias a todos, gracias, Marco Alfredo, gracias, David, gracias, Aníbal, gracias. Bendiciones a Muchas todos. gracias. Gracias, David. Lilian, gracias, Caleb, a la familia Aranguren. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.